El Señor me los bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Vamos a continuar, mis hermanos, en este domingo con otro maravilloso sermón tocante la fe. Y yo creo que la iglesia hoy en día necesitamos de tener una fe gigante para poder vencer a todos los desafíos que se nos atraviesen, mis hermanos. Y de cierto, vamos a vencer en todo lo que nos quiera obstaculizar, lo vamos a vencer. Así es de que, abran por favor su Biblia en Hebreos capítulo 11 y voy a leer del versículo 30 al 31. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, esta es palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de esta maravillosa escritura, de esta historia que está tan viva como en aquellos tiempos. Y es una palabra que nos alienta hoy en día. Fíjense, aquí el autor de los Hebreos, en este capítulo sobre la fe, no recalca, no subraya estos dos puntos importantes, dos ejemplos de fe muy grandes. Ya que nos estuvo hablando sobre la fe de los antiguos, cuando se les prometió la tierra, pero ellos no lo alcanzaron. Entonces ya estamos mirando aquí, lo que entramos a ver es la lucha de estos dos ejemplos que pone el autor, ya en tierra prometida, conquistándola. A él le pareció bien poner esos dos ejemplos sobre la fe, porque creo que en cada paso de nuestra vida necesitamos la fe. La necesitamos, porque sin la fe, hermanos, no podemos avanzar, no podemos mejorar para nada. Lo cierto que los hebreos iban caminando en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Y no era fácil. Nosotros lo leemos en las escrituras y lo leemos y ¡ay, qué tremendo! Era Dios en aquel tiempo. Estos hombres iban venciendo. Pero no nos ponemos a pensar muchas las veces con todas las adversidades con las que se topó el pueblo. Era infinidad de adversidades. La principal era el no creer entre ellos mismos. Era el no creer. Lo cierto que antes de que lleguen a Jericó, la cual es muy mencionada, Jericó, ¿verdad? Jesús la menciona bastante. ¿Se acuerdan de algo de ahí de Jericó? Por ahí anduvo el saqueo, ¿verdad? Bueno, lo cierto es de que ellos, antes de llegar a Jericó, tenían que hacer actos de fe, tenían que creerle a Dios. No es fácil. Lo cierto es que tenían muchos años ya en peregrinaje. Unos se iban, otros seguían el camino, pero iban hacia la tierra prometida. Antes de llegar a Jericó, los hebreos pues se topan con el río Jordán, que llevaba mucha agua en ese tiempo. Ellos venían cansados, agotados, y por supuesto que no tenían lanchas para cruzar el río Jordán. Eran bastantes miles, muchos, eran bastantes. Pero ¿qué pasó? Pues la fe, hermanos. ¿Qué se nos dice en las escrituras? Que los sacerdotes pasaron con el arca del pacto, el arca de la alianza. Y al pasar ellos se abrió el río. Pasó el pueblo. Entonces se topan con Jericó, a la cual iban a asediar. La asediaron, exactamente, mejor dicho. Y entonces dice la Santa Escritura que la rodearon, por mandato de Dios la rodearon durante 6 días
caminaron, ¿verdad? Durante 6 días en silencio. 6 días en silencio. Y el séptimo día fueron 7 vueltas alrededor. Yo creo, mis hermanos, que Dios tan grande que es, solamente nos pide a nosotros que creamos. Fue lo que le pidió al pueblo de Israel en aquel entonces, de que creyeran. De cierto, se iban a derrumbar las paredes, las murallotas de Jericó. Se iban a derribar. Ok, pero creo que sea bueno dar un poquito de historia antes de entrar a la caída de las murallas. Jericó era una ciudad muy antigua. Según los arqueólogos, según los historiadores, era una de las ciudades más antiguas del mundo. Muchos la sitúan ya por el año 7000 antes, o sea, antes de Cristo, la sitúan. O sea, muy antigua esa ciudad. Fue derribada durante varias veces, conquistada y levantada varias veces. En el tiempo de Josué, cuando rodean las murallas, o sea, rodean la ciudad, Jericó igual estaba muy amurallada y muy fortificada, muy asegurada. Se dice, ¿verdad?, que tenían de espesor como 7 pies las murallas y altas como de 9 metros. 2 metros, como 2 metros de espesor, imagínense. Luego tenía un hueco, un vacío en medio, y luego otra muralla con un espesor grande y altísima también. Lo cierto que antes de que dieran las vueltas, habían mandado espías al lugar y vieron exactamente todo el poderío, cómo estaban las murallas, y se encontraron con Rahab, la prostituta. Pero entonces ellos vuelven, ¿verdad? Y ya dicen cómo está el lugar. Antes de entrar a la destrucción, ¿verdad?, de las murallas, quiero recalcar que era muy difícil para los hebreos ganar aquella batalla. Era muy difícil porque ellos eran unos nómadas. Como vuelvo a repetir, venían agotados. Para poder vencer a Jericó se necesitaba aparte de la audacia, se necesitaban maquinarias, se necesitaban arietes para conquistar aquella ciudad. Pero ellos obedecieron al mandato del Dios Supremo. Y así fue que dieron las 6 vueltas calladitos. El séptimo día, las 7 vueltas. Y les dijo Josué, en la séptima vuelta, toquen las trompetas de carnero, tóquenlas y griten a todo pulmón, todos los miles que estaban rodeando la ciudad de Jericó, a todo pulmón griten. Me maravillo y me da gusto cuando oigo eso, porque en mi casa todos fuimos muy gritones. Pero yo creo que si alguno hubiera ahí nacido no gritón, se hubiera contaminado con los demás. Y por eso yo siempre le digo a esta iglesia, clamen al Señor con fuerza, clamen, porque cuando clamamos al Señor, todavía alcanzas a clamar cuando siente la bendición del Todopoderoso de nuestro Dios. Lo cierto es que ellos gritaron a todo pulmón. Y dice la Santa Escritura, si vamos al Antiguo Testamento por Josué, dice que las murallas cayeron. Y no cayeron para enfrente, como siempre sucede, ¿verdad?, con alguna fuerza,
sino cayeron de adentro para afuera. Los arqueólogos de hoy en día han comprobado que cayeron de adentro para afuera. Digo, sí, de adentro para afuera, no quiero confundir, de adentro para afuera. Lo cierto, mis hermanos, que esto quedó de recuerdo para que se nos quede sellado en nuestro corazón, que no hay ninguna adversidad, no hay ninguna muralla que nos pueda atajar de llegar a nuestro objetivo. No hay nada. Ustedes pueden mencionar, pero no hay nada. Y de hecho, Judas Macabeo, para el que no tiene conocimiento, ¿verdad? Está en los libros apócrifos, pero que la iglesia primera lo leía. Y los judíos, naturalmente. Se dice que Judas Macabeo, cuando asedió la ciudad de Caspis, Judas Macabeo, ¿verdad? Igualmente miraba la ciudad toda amurallada y bien fortificada, pero se acordó del Dios de Israel, aquel Dios que había tumbado las murallas de Jericó sin necesitar maquinaria ni arietes. Lo invocó y ellos saltaron a las murallas y tomaron la ciudad. A través de los tiempos, mis hermanos, no solamente los judíos, pero los cristianos lo tomamos muy en serio. Y quiero recalcar en todo esto, porque tanto yo como ustedes debemos de tener una fe grandísima. La iglesia de hoy debe de tener una fe grande que no la detenga. Porque hoy en día, mis hermanos, cualquier tosecita, cualquier cansancito, nos detiene de participar en la obra del Señor. Imagínense que se topen con una muralla grandísima. Si a veces obstáculos pequeñitos no se pueden brincar porque no hay fe. Pongamos atención, mis hermanos, a lo que Dios nos está diciendo. Porque la historia de Josué, nos la recalca en el libro de los Hebreos. Y nos la recalca hoy en día. Porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Y sucede cuando tú le crees a Dios. Cuando no le crees, no sucede. En tiempos modernos, mis hermanos, durante las guerras que han tenido los judíos en los últimos años, en estas guerras, después de que Israel vino a ser Estado, después que hubo guerras donde los atacaron, hubo tanto milagro. He leído sobre reportajes de este señor de sangre judía, padres judíos, que vivía aquí en los Estados Unidos y oyó de las maravillas que pasaban hoy en día en Israel. Y dijo, voy a sacarme yo de dudas yendo para allá porque yo no creo en milagros. Yo no creo en milagros. Y este señor fue para allá en un reportaje grande que hizo. Se topó con infinidad de pláticas sobre milagros, sobre los tiempos de guerra en los 60s que tuvo Israel con todos los estados árabes, con todas las repúblicas árabes de por allá. Digo de todas porque muchos de ellos pelearon contra Israel, muchos de ellos. Y está una de ellas que me llama la atención, varias me llamaron la atención, por supuesto, todas. Entre ellas, ¿verdad? Estaba a platicar solamente de una, porque hay muchas. Durante esos tiempos de guerra, iba el ejército israelí, iban bastantitos. De repente se toparon con un campo minado. ¿Y a dónde vamos? Estaba medio oscuro estaba y no
digo, ¿a dónde vamos? Vieron que estaba todo lleno de minas, lo que alcanzaban a mirar. No era mucha la visibilidad, pero miraban bastantes minas. Y aquí vamos a volar. Y seguramente, ¿verdad?, que ellos empezaron a invocar al Señor, a invocarlo. Y dice el reportaje que de repente comenzó un aire fuerte. Y la arena empezó a moverse, la arena y la tierra. Empezó a moverse. A tal manera que ellos no podían ver. No podían ver nada. De repente se quitó ese aire, se quitó la arena que movía el aire. Salió la luna fuertemente. Abrieron sus ojos, ¿verdad? Por supuesto. Y vieron el campo minado. El aire había soplado la arena a la tierra y habían quedado descubiertas las minas. Y las miraban ellos. Eran bastantes para terminarlos. Hermanos, estos hechos los dejó el Señor para que nosotros creamos a quién estamos siguiendo. Aquí es solamente de tener fe. Que no nos detenga ninguna circunstancia, ninguna barrera, ninguna muralla de Jericó, porque por ahí tenemos muchas murallas. Y no son murallas tan grandes. Pero ¿cómo nos detienen? ¿Cómo nos detienen, mis hermanos, diariamente para poder conquistar lo que Dios nos ha prometido? ¿Cómo nos detienen? Pero, mis hermanos, acordémonos que fue escrito y fue dejado para nuestro beneficio, para que le creamos a Dios de que el llamado que Él nos hizo es definitivo. Él no cambia, Él nos va a ayudar, Él nos va a llevar adelante. No importa lo que se atraviese, porque de hecho el sermón es la fe que atraviesa todo. La fe que todo lo atraviesa. Es hermoso, mis hermanos. Es hermoso, mis hermanos, que cuando los hombres reconocen que por sus propias fuerzas no pueden llegar al objetivo, hermanos, dicen, Dios es el único que nos puede dar la victoria. Por tanto, hay que obedecerle. Imagínense que les dijo el Señor, den 6 vueltas. Ellos no confiaban tanto, pero lo hicieron. Y digo no confiaban tanto porque habían mandado espías a recorrer todo aquel lugar. Pensaban que por sus fuerzas, por mirar los lugares débiles de la ciudad, por ahí podían entrar. Pero no, ellos obedecieron. Ellos caminaron los 6 días y la 7ª se derribaron las murallas, las derribó el Señor. Y quedó, mis hermanos, ahí plasmado, aquí en la Santa Escritura, quedó esa historia para nosotros, de que no hay ningún impedimento, no hay para que nosotros lleguemos a nuestra meta. Vemos la historia de Rahab, la prostituta. Vemos la historia de Rahab, a la cual es alabada por muchos. En la genealogía del Evangelio de San Mateo, es de los pocos nombres femeninos que se encuentran en esa genealogía. Clemente de Roma la cita como una mujer de fe y hospitalaria. Por eso se salvó. Lo cierto es que ella no tuvo miedo y no solamente se salvó ella, pero se salvaron todos los suyos. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Nosotros queremos que los nuestros vengan, pero no ponemos mucho de nuestra parte, porque andamos tan ocupados en otras cosas, en otros asuntos, que decimos, ay, solamente en fe. Pero no se obra a veces.
no se obra. Lo cierto es que la fe sin obras no sirve para nada. Por eso Santiago, el apóstol Santiago, cita a Rahab y dice que por las obras se salvó Rahab. La fe tiene que ir acompañada de las obras, o sea, obedecer a Dios. No vayan a malentender, no por las obras se salva el cristiano, pero las obras buenas vienen de aquel que cree, pero sepan discernir. Lo cierto es que ella se salvó, mis hermanos, y salvó a todos los de su casa. Por eso en los evangelios Jesús dice que entrarían primero las prostitutas y los publicanos, más que la gente que se creía respetuosa y temerosa de Dios, de muchos de ellos. Mis hermanos, necesitamos hacer alardes de fe, creerle al Señor. ¿Fue fácil para Rahab, la prostituta? ¿Fue fácil esconder a los espías? No fue nada fácil. Ella se lo estaba jugando el todo por el todo al esconder a aquellos hombres. Tuvo bastante fe. Tuvo mucha fe. Pero estaba en un gran riesgo. Porque si no se daba el hecho de que los hebreos destruyeran Jericó, ella afrontaba la muerte, ¿o no? Seguro iba a morir. Pero ella tuvo fe. Imagínense, tuvo fe. Y aquellos hombres creyeron que no iba a hablar. Por eso, mis hermanos, Rahab es una muestra de fe. Y nos fue dejado, mis hermanos, para que nosotros creamos. Y para que muchas mujeres, mis hermanos, o hombres, no me importa su condición social, mis hermanos, vienen a los pies de Cristo porque vienen al obedecer al Señor. No me importa lo que hayas hecho, no me importa dónde hayas andado. Si te dicen el matasietes, o has andado en las calles o en los suburbios más bajos de México, de Guatemala, de donde quiera, o de aquí de Dallas. No me importa, porque a muchos nos sacó el Señor de las calles. Nos sacó. Yo soy uno de ellos. Nos sacó de las calles. Y mis hermanos, esas prostitutas, esos publicanos, esos pecadores, cómo venimos a amar a Dios de todo corazón. Agradecidos porque Dios nos sacó. De hecho, ella estaba agradecidísima. Lo cierto que dice en Josué, ¿verdad?, que Rahab dijo: de cierto sé que van a destruir esta ciudad, porque su Dios es el Dios, el dueño de los cielos, es el Dios de los cielos y de la tierra. Ella creyó firmemente, mis hermanos, y tuvo vida y salvó a los suyos. Mis hermanos, creo que necesitamos hacer cosas simples para recibir los milagros. El Señor no quiere lo extraordinario de nosotros porque no lo tenemos. No lo tenemos, y me sonrío, porque empezando por mí, no tenemos cosas extraordinarias, mis hermanos. Él quiere la simpleza de los suyos. Él no solamente lo que quiere es tu obediencia. Y se lo digo a cada uno de ustedes, solamente lo que quiere es la obediencia. Simplemente es lo que quiere. ¿Por qué? Porque la gloria es para Él, es por Él y para Él. Él vence todo obstáculo. Él vencerá toda muralla. Toda esa muralla que no deja caminar al cristiano. Todas esas murallas que detienen al pueblo de Dios. Todas esas murallas, todas esas mentiras del diablo también.
y muchas de sí mismos. Todas esas las derrota el Señor, todas, y solamente creemos en Dios. ¿Cuántos se detienen de venir, mis hermanos, a las asambleas y abandonan, mis hermanos, por un tiempo el camino, o no vienen? Mis hermanos, esa es la clase de fe que tenían esos hombres y que se dejó escrito para que nosotros creamos y nos pusieron la muestra y que nosotros avancemos. Mis hermanos, lo cierto que ellos no cejaron, ellos seguían de frente, seguían porque tenían su vista bien fija en la meta. La tenían bien fija en la meta. Y triunfaron. Mis hermanos, que nada los detenga. Vivan, hermanos, con fervor. Cada uno de ustedes viva con fervor. Viva esa fe. Viva esa fe. Y esto va adicional. Anden alegres, mis hermanos. Porque los desafíos, mis hermanos, cualquier desafío lo podemos vencer en Cristo Jesús. Hay que traer caras alegres, animarnos, hablar de las maravillas del Señor. No en vano dice la Santa Escritura, cuando se junten, hablen y canten cánticos inspirados al Señor. Mis hermanos, ¿tienen fe? Tengo fe. Vamos a ponerlo en práctica. Lo reto a la iglesia del Señor, reto al que me escucha. Vamos a poner en práctica la fe. Y vamos a esperar resultados. Vamos a esperar que nuestras familias, las que no están convertidas, vengan, mis hermanos. Pero vamos a creerle al Señor. Vamos a tener nuestros oídos atentos a lo que nos dice el Señor que hagamos. Porque siempre es de hacer algo. Y muchas veces no hacemos nada. Pero yo les digo que la actitud, el tipo de vida de aquellos hombres, mis hermanos, ha llegado al corazón de muchos. Ese ánimo, ese aliento de ellos ha llegado a muchos, incluyéndonos a nosotros. Pero quiero llegar más a fondo. Todo éxito, hermanos, fue dejado para nosotros. Es un legado de Dios. Es un legado del Señor, del Todopoderoso, el cual no miente. Mis hermanos, de vuelta al último que les digo, no hay ningún desafío, mis hermanos, tan peligroso, así tan grande, que no pueda ser vencido por Dios. Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Señor. Y que esas murallas que puede ser que estén por años y no se caen, déjenle que el Señor las tumbe. Solamente vamos a obedecerle al Señor. El Señor me los bendiga bastante, mis hermanos. Y al que todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo no sé qué espera, pero hoy es el día de entregarle tu vida al Señor. Es el día. Si hoy es el día, hermano, va a haber gozo en el cielo. Aquí en la tierra, por supuesto, pero en el cielo habrá gozo por aquel que entrega su vida a Cristo. Y cuando digo que entrega su vida, es que se salva, la entrega, y no solamente se queda con la salvación, pero sigue el discipulado. Mis hermanos, es el día, es el momento de decirle al Señor, Señor, ven a mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, y el Señor te va a recoger. Hermanos, agachen su cabeza, por favor, y pónganse de pie. Padre Santísimo, te doy gracias porque es inmensamente bueno. Pido, Padre mío, por cada uno de mis hermanos, de toda tu iglesia, Padre mío, para que cuando se encuentren en desafíos grandes, Padre Santísimo, que sepan, Padre mío, que todo desafío en ti será vencido, Padre mío. Sí, mi Cristo Jesús, todo, Padre mío. Y quizá alguna vez, Padre mío, alguna vez nos derrotan, Padre mío, en esta tierra. La última lucha, la definitiva, Padre, tú la vas a ganar por nosotros, Padre Santísimo. Te amo y te bendigo porque eres inmensamente bueno. Así a ti sea la gloria. Dios de Josué, Dios de Rahab, Dios de Judas Macabeo, Dios de Pablo.
Gracias, Padre Santísimo, te amo y te bendigo. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Una palabra para aquel que no te conoce. También, Padre mío, clamo a ti, Padre mío, que lo bendigas. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el Señor me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.